El olor a papel viejo y perfume caro flotaba en el despacho del abogado. Las persianas medio cerradas dejaban pasar una luz amarillenta, suficiente para iluminar las sonrisas satisfechas de mi hermana Claire. Aquel día, el legado de toda una familia se redujo a un cheque y a una llave oxidada. $50 millones para Claire Morgan, anunció el abogado con voz solemne. Mi hermana se recostó en el sillón de cuero, como si acabara de ganar una batalla que siempre le había pertenecido. Cuando mi nombre apareció en la lectura, el silencio pesó como una sentencia. Para Elizabeth Morgan, el viñedo original de la familia, ubicado en las colinas de Napa Valley. Claire soltó una carcajada breve, afilada, casi compasiva. Vaya castigo, Liz susurró inclinándose hacia mí. Tal vez puedas vender mermelada de uvas en el mercado de agricultores. El abogado fingió no oírla. Yo tampoco respondí. Sostuve la llave en la palma de mi mano. Era pequeña. De hierro antiguo, fría. El metal pesaba más de lo que debería, como si arrastrara décadas de historias, de decisiones tomadas por otros. No había cifra, ni acciones, ni reconocimiento. Solo aquella llave, oxidada y muda. Por un instante sentí vergüenza. Vergüenza de haber decepcionado a mis padres, de haber elegido estudiar viticultura en lugar de negocios. Vergüenza de no ser como Claire, brillante, calculadora, la hija que todos citaban en los brindis familiares. Recordé las palabras de mi madre la última vez que nos vimos. Si insistes en seguir ese capricho del vino, podrás quedarte con el viñedo viejo. Claire se ocupará del verdadero negocio. El verdadero negocio. 4 años de estudios en UC Davis, 2 más en viñedos europeos, y aún así, para ella, mi pasión era un capricho. En esa sala, con los aplausos invisibles de los muertos, comprendí que mi familia había decidido castigarme no por fallar, sino por ser diferente. El abogado me extendió un sobre con los documentos de propiedad. Su madre quiso que esto fuera personal, dijo con cautela. Nadie más podrá reclamarlo. Claire arqueó una ceja. ¿Personal? No creo que nadie quiera algo tan ruinoso. Sus palabras cayeron como cuchillos, pero algo dentro de mí se encendió. Quizás fue orgullo. Quizás fue rabia. O tal vez fue esa voz interior que solo se despierta cuando ya no queda nada que perder. Miré por la ventana. Las colinas al fondo se dibujaban entre la neblina de la tarde. En algún lugar de esas tierras dormía mi castigo. Y por primera vez, en medio de mi humillación, sentí curiosidad. Cuando Claire salió, aún riendo y contando los ceros de su fortuna, el abogado se acercó. Su abuela insistió en incluir esa propiedad, dijo en voz baja. Dijo que, algún día, la tierra encontraría a quien la escuchara. Aquella frase se clavó en mí como una espina dulce. Tal vez mi herencia no era una maldición, sino una prueba. Un desafío silencioso para descubrir si yo era capaz de ver lo que los demás habían olvidado. Guardé la llave en el bolsillo de mi chaqueta. Fría, áspera, viva. Cada paso que daba hacia la puerta del despacho sonaba distinto, como si algo muy antiguo se hubiese despertado. Mientras salía al aire libre, el sol del atardecer se reflejó en el metal oxidado. El mismo brillo que tendría, días después, la mirada del viejo Manuel cuando me dijera: tu abuela siempre supo que volverías. La llave tintineó en mi mano. No sabía que ese pequeño trozo de hierro abriría no solo una puerta olvidada, sino también el secreto más valioso y peligroso de mi familia. El camino hacia el viñedo era más largo de lo que recordaba. El GPS se perdió 3 veces, y el polvo levantado por el viento cubría el parabrisas como si la tierra quisiera esconder su propio pasado. A medida que el paisaje cambiaba de asfalto a grava, sentí que también algo dentro de mí se desprendía, una capa de orgullo, de rabia, de miedo. El portón oxidado del viejo viñedo Morgan se alzaba frente a mí, torcido, casi vencido. Colgué la llave en la cerradura, chirrió como si despertara después de años de silencio. Al empujarlo, el aire que salió de dentro era denso, cargado de humedad y abandono, pero también de algo más. Algo vivo. Las hileras de viñas se extendían, torcidas, secas, algunas ahogadas por las malas hierbas. El suelo estaba cubierto de hojas muertas, el sistema de riego roto colgaba como venas abiertas. Era un cementerio de promesas.
Y aún así, cuando me agaché y tomé un puñado de tierra, sentí algo que no esperaba, calor. Entre mis dedos, la textura era distinta. Granulosa, con un tono arcilloso y ligero olor a hierro. Recordé mis clases en UC Davis, los suelos calcáreos de Burdeos, los viñedos que habían sobrevivido guerras y sequías. Mi pulso se aceleró. Aquella tierra tenía alma. Me quedé allí, en silencio, intentando escuchar lo que decía. Y entonces lo oí, un crujido de ramas, pasos lentos. Me giré, y detrás de mí, un hombre mayor me observaba con ojos grises y profundos. No pensé que volvería a ver a un Morgan aquí, dijo, apoyándose en su bastón. Su voz era áspera, pero había en ella una ternura contenida. ¿Usted quién es?, pregunté. Manuel. Fui el cuidador de este lugar por 40 años. Antes de que lo abandonaran. Su mirada recorrió las viñas como quien pasa lista a viejos amigos. La tierra sigue respirando, ¿sabe? Aunque la dejen morir, sigue esperando a quien la escuche. Me quedé callada. Había algo en sus palabras que me incomodaba. Toda mi vida había intentado demostrar que mi elección, el vino, la tierra, la paciencia, tenía sentido. Y sin embargo, frente a aquel hombre, me sentí como una aprendiz otra vez. Mi abuelo dijo que esta zona no servía, murmuré. Que el terreno era difícil, demasiado remoto. Manuel sonrió apenas. Tu abuelo buscaba autopistas, no raíces. Su esposa, tu abuela, sabía la diferencia. Aquella mención me estremeció. Nadie hablaba de mi abuela desde su muerte. Era la sombra elegante en las fotos familiares, la que siempre callaba mientras los hombres brindaban. ¿La conoció bien?, pregunté. Manuel asintió. Ella me hizo prometer que cuidaría esta tierra. Dijo que, si algún día venía alguien de la familia que no tuviera miedo de ensuciarse las manos, debía entregarle algo. Abrió su chaqueta, sacó una pequeña llave de bronce envuelta en un pañuelo. La extendió hacia mí. Su lugar está esperando. El viento sopló entre las viñas, levantando un susurro suave, casi una voz. Era como si la tierra aprobara aquel gesto. Mis dedos temblaban cuando tomé la llave. ¿Qué abro?, pregunté. La vieja bodega, respondió él, mirando hacia una pared cubierta de enredaderas al fondo. Pero no es una bodega cualquiera. Un silencio espeso se instaló entre los dos. Lo miré fijamente. ¿Por qué nunca se lo contó a mi madre o a Claire? Manuel bajó la vista. Tu abuela no confiaba en quien solo veía dinero. Dijo que este secreto debía dormir hasta que alguien entendiera que el vino empieza donde los demás solo ven tierra. Guardé la llave junto a la otra, las dos frías, pesadas, llenas de preguntas. El sol comenzaba a ocultarse, y una neblina fina descendía sobre los surcos. En ese instante lo supe, lo que mi familia consideraba un castigo. Era, en realidad, un llamado. Mientras caminaba hacia el edificio principal, Manuel se quedó atrás, observándome. ¿Volverá mañana?, gritó. Sí, respondí sin mirar atrás. Mañana quiero ver lo que hay debajo de todo esto. Esa noche, antes de dormir, no pude quitarme el sonido de su voz. La tierra sigue respirando. Y aunque aún no lo sabía, al día siguiente esa tierra me mostraría lo que había estado guardando durante más de medio siglo. La mañana siguiente amaneció cubierta de niebla. El aire olía a tierra mojada y a uvas dormidas. Caminé hacia el fondo del viñedo siguiendo las indicaciones de Manuel. Cada paso que daba crujía sobre hojas secas, como si el suelo respirara bajo mis pies. Al llegar, me encontré con un muro cubierto de hiedra vieja. A simple vista, no había nada especial, solo raíces aferradas al ladrillo. Pero cuando aparté las ramas, vi una pequeña puerta de madera casi oculta por el tiempo. La cerradura estaba comida por el óxido, y el olor del pasado se escapaba por las rendijas. Manuel me alcanzó, sosteniendo una linterna y la llave de bronce. Tu abuela decía que la verdad siempre acaba saliendo a la luz, susurró. La llave encajó con un sonido seco, como un suspiro contenido durante décadas. Empujé con fuerza. La puerta cedió y una corriente de aire frío me golpeó el rostro. Unas escaleras de piedra descendían hacia la oscuridad. El silencio era absoluto.
Solo el eco de nuestros pasos y el goteo del agua marcaban el ritmo. Manuel encendió la linterna y un rayo de luz cortó la penumbra. Lo que vimos me dejó sin aliento. Frente a nosotros, estanterías infinitas cubrían las paredes. Miles de botellas dormían alineadas, envueltas en polvo y telarañas, como soldados antiguos esperando su llamado. Algunas etiquetas estaban descoloridas, otras aún conservaban el dorado original, Viñedo Morgan, 1950, 1955, 1962. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo rebotar en las paredes. ¿Cómo es posible que estén intactas?, pregunté con voz temblorosa. Manuel pasó los dedos por una botella y sonrió con melancolía. Tu abuela las guardó antes de que tu abuelo trasladara la producción. Dijo que esta tierra aún tenía algo que él no comprendía. ¿Por qué esconderlas? Porque él quería fama y dinero. Ella solo quería vino. Aquella frase me golpeó. Era como escuchar la historia de mi propia vida en boca de otra mujer. Durante años me habían llamado idealista, ingenua, obstinada. Y, sin embargo, una parte de mí, la misma que amaba la tierra, era igual que ella. Me acerqué a una botella del año 1962. La levanté con cuidado, soplé el polvo que cubría la etiqueta. El color aún era intenso, el nivel del líquido perfecto. En mi garganta se formó un nudo. Aquello no era solo vino. Era tiempo embotellado. El eco de generaciones que creyeron en algo más que el dinero. Tu abuela me hizo sellar esta puerta, continuó Manuel. Dijo que solo debía abrirla cuando llegara alguien que amara el vino más que el negocio. ¿Y cree que yo soy esa persona?, pregunté. No lo creo, respondió. Lo sabe la tierra. Guardé silencio. Mis dedos aún temblaban mientras acariciaban el cristal frío de la botella. Pensé en Claire, en su oficina llena de premios, en mi madre juzgando mis decisiones. Ellas habían heredado una empresa. Yo, en cambio, había heredado un secreto. Y por primera vez, me sentí afortunada. Encendí la linterna del móvil y recorrí con ella la bodega. Cada destello sobre las botellas parecía despertar susurros antiguos. En un rincón encontré un cuaderno de tapas de cuero. En la primera página, con letra delicada, se leía: Cosecha 1950-1980. El alma de la tierra no se vende. Sentí un escalofrío. Era la voz de mi abuela, hablándome a través del tiempo. Guardé el cuaderno en mi chaqueta y apagué la linterna. En la oscuridad total, respiré hondo. El aire estaba impregnado de humedad, roble y memoria. Y en ese silencio, algo dentro de mí cambió. De repente, ya no era la hija castigada. Era la heredera de un legado que esperaba ser despertado. Cuando volvimos a la superficie, la niebla se había levantado. El sol caía sobre las colinas y el viñedo parecía distinto, más vivo. Miré a Manuel y sonreí. Tenemos trabajo que hacer. Él asintió, con una chispa de orgullo en los ojos. He esperado 30 años para oír esas palabras. Mientras el sol se alzaba sobre las vides dormidas, una idea comenzó a arder en mi mente. Si aquella tierra había producido vino que sobrevivió 60 años, quizá aún podía volver a hacerlo. Pero no sabía que, antes de renacer, todo tendría que arder. El amanecer del día siguiente trajo una claridad distinta. La luz caía sobre las viñas muertas con un brillo casi compasivo, como si el sol también quisiera darles una segunda oportunidad. Esa mañana, mientras Manuel preparaba el café en la vieja casa de campo, tomé una decisión. Aquella tierra volvería a vivir. Comenzamos con las manos, sin inversores, sin promesas. Solo herramientas oxidadas, agua fría y fe. Replantamos las vides más fuertes, reemplazamos los postes podridos, instalamos un sistema de riego nuevo. Cada día, bajo el sol y el polvo, sentía como mis dedos recuperaban la sensibilidad de algo que había olvidado. Trabajar con la tierra, no contra ella. El primer brote verde apareció una tarde de primavera. Pequeño, frágil, pero vivo. Manuel sonrió, y en su mirada había algo parecido a esperanza. Te lo dije, murmuró. Ella solo estaba dormida. Aquella noche, escribí en el cuaderno de mi abuela. Hoy la tierra respiró por primera vez.
Expertley. Los meses siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Contacté con mi antiguo profesor, James Chen, quien vino desde San Francisco para analizar las muestras del suelo. Su diagnóstico fue tan claro como alentador. Este terroir es oro puro, Elizabeth. Si logras revivirlo, tendrás algo que Napa no ha visto en décadas. Sus palabras corrieron como fuego por mis venas. Por fin alguien veía lo que yo veía. Pero justo cuando la esperanza florecía, el invierno llegó antes de lo previsto. A finales de noviembre, una ola de frío azotó el valle. El pronóstico hablaba de una helada histórica, capaz de destruir una cosecha entera en una sola noche. Recuerdo el silencio antes de la tormenta. El aire quieto, las nubes bajas, y ese olor metálico que anuncia el desastre. Si cae la temperatura 2 grados más, lo perderemos todo, dijo Manuel, mirando el termómetro. No dudé. Corrí al cobertizo, saqué las lámparas de parafina, los mantos térmicos, los viejos ventiladores de aire caliente. El viñedo se convirtió en un campo de batalla. La primera llama se encendió y pronto el valle entero ardía con luces naranjas danzando entre las hileras. El humo se mezclaba con la niebla, creando un paisaje surrealista, fuego contra hielo. Mis manos estaban entumecidas, el rostro ardiendo, pero no paré. No podía. A medianoche, el viento cambió y la temperatura cayó aún más. Manuel, agotado, resbaló entre el barro y cayó. Me lancé a su lado. Manuel. Grité. Abrió los ojos débilmente y sonrió. No te preocupes. La tierra no nos dejará morir congelados. Sus palabras me desgarraron. Lo llevé hasta el cobertizo, lo cubrí con mantas y volví corriendo al campo. Durante horas, el fuego y yo fuimos una sola cosa, una resistencia, un pulso entre el miedo y la fe. Cuando el sol finalmente rompió la niebla, las colinas humeaban. El hielo se derretía lentamente entre las raíces. Caminé entre las filas de vides, tocando una a una las hojas ennegrecidas. Muchas estaban muertas, pero otras aún respiraban. Y en medio de ese caos, entendí lo que mi abuela había querido decir. El vino no nace del éxito, sino de la lucha. Esa misma tarde recibí un correo electrónico. Un grupo de inversores, al enterarse del tesoro oculto, me ofrecía $80 millones para comprar el viñedo. Prometían reconstruirlo, hacerlo rentable, moderno. Pero en la letra pequeña del contrato, había una cláusula: cambiar el nombre. Eliminar el apellido Morgan. Convertirlo en una marca nueva, brillante, sin pasado. Miré la pantalla durant largo minuto. Luego la apagué. No podía vender lo que aún ni siquiera había terminado de comprender. No podía traicionar la voz de la tierra justo cuando empezaba a hablarme. Esa noche, sentada en el porche con una copa vacía entre las manos, supe que la verdadera batalla no era contra el frío ni el fuego, sino contra la tentación de rendirse a lo fácil. El teléfono vibró. Era Claire. Acabo de cerrar otro contrato internacional, escribió. Tú, hermanita. ¿Sigues jugando a ser campesina? Sonreí. Dejé el móvil sobre la mesa y miré las colinas ennegrecidas por el hielo. Sí, seguía jugando. Pero era un juego que ella nunca entendería. Al día siguiente, un periodista local publicó una foto de las vides cubiertas de humo con el título: El renacer del viñedo olvidado. Y sin saberlo, aquella imagen encendería la próxima guerra. No una contra la naturaleza, sino contra mi propia sangre. El éxito, como el vino, necesita tiempo para fermentar. Y mientras mi tierra renacía en silencio, el mundo comenzaba a hablar de mí. El artículo apareció un jueves. Tesoro vinícola perdido descubierto en Napa Valley. Aimindeye. Una foto en blanco y negro mostraba las botellas que Manuel y yo habíamos limpiado una a una. Los titulares lo llamaban el hallazgo del siglo, el vino que el tiempo olvidó. Mi teléfono no dejó de sonar durante días, periodistas, coleccionistas, críticos, pero entre todas las llamadas, hubo una que me heló la sangre. Claire. ¿Qué demonios hiciste, Elizabeth? Su voz era un látigo al otro lado del teléfono. ¿Desde cuándo tienes una bodega secreta? La junta está furiosa. Quieren respuestas. Cerré los ojos.
Sabía que ese momento llegaría, pero no así, no tan pronto. No tengo nada que ocultar, respondí. Lo que encontré pertenece a la tierra, y por extensión, a mí. ¿A ti? Rió con desdén. Nada de lo que llevas ese apellido te pertenece sin pasar por Morgan Stats. Colgó sin despedirse. Minutos después, mi abogado me envió una notificación. Claire Morgan contra Elizabeth Morgan, solicitud de propiedad y derechos de marca. Había comenzado la guerra. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. Los periódicos hablaban de la batalla de las hermanas Morgan, de la disputa familiar que podría cambiar la historia del vino californiano. Yo me preparaba en silencio. Sabía que no podía enfrentarla con dinero ni poder en eso, Claire siempre ganaría. Pero sí podía hacerlo con verdad. La audiencia se celebró en una sala blanca, sin ventanas. Fría, impersonal, como si el destino de un legado pudiera decidirse entre paredes de mármol. Claire llegó impecable, traje beige, sonrisa de ejecutiva, la misma mirada que usaba para devorar acuerdos. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi algo que nunca había notado antes: miedo. No miedo a perder dinero, sino control. El juez pidió orden. Claire habló primero. Su voz era una melodía ensayada, llena de seguridad y veneno. El viñedo, las botellas, incluso el nombre Viñedo Morgan forman parte del patrimonio de nuestra empresa. Mi hermana encontró una bodega antigua y pretende adueñarse de algo que no le pertenece. Su abogado presentó gráficos, documentos, registros de marca. Todo parecía aplastante. Hasta que me tocó hablar. Saqué del bolso un sobre envejecido. Lo abrí con cuidado. Dentro estaba la carta de mi abuela. La misma que Manuel había guardado durante 30 años. Con su permiso, su señoría, dije. Este documento forma parte del testamento original. Mi abuela escribió con su puño y letra. El viñedo y su contenido pertenecerán al nieto o nieta que comprenda que el buen vino no nace del dinero, sino de la tierra. Silencio. El juez leyó la carta con atención. Claire me miraba con los labios apretados, como si su mundo se desmoronara palabra a palabra. Esa carta no tiene validez legal, intentó decir, pero su voz tembló. Tal vez no en sus balances, respondí, pero sí en nuestra sangre. El juez asintió lentamente. Este tribunal reconoce el documento como parte del legado familiar. La propiedad del viñedo y de la bodega queda a nombre de Elizabeth Morgan. El golpe del mazo resonó como un disparo. La sala entera enmudeció. Claire se quedó inmóvil, los ojos vidriosos, el orgullo hecho trizas. Se acercó a mí cuando todos salieron. Por un momento pensé que iba a gritarme, pero no. Solo me miró con una tristeza que no supe interpretar. Papá siempre dijo que yo era la fuerte, susurró. Supongo que estaba equivocado. No respondí. Solo la vi alejarse, más pequeña de lo que nunca imaginé. Esa noche volví al viñedo. Manuel estaba esperando, con 2 copas vacías. ¿Ganaste, Dio? Negué con la cabeza. No. Ganó ella, aunque aún no lo sepa. ¿Por qué dices eso?, preguntó. Porque cuando luchas por el dinero, todo lo demás se vuelve ruido. Yo luché por escuchar el silencio de la tierra. Llené las copas con vino de la cosecha de 1962. El aroma era profundo, casi sagrado. Brindamos sin palabras. Mientras el vino acariciaba mi garganta, sentí algo nuevo: paz. La guerra había terminado. Pero la verdadera cosecha apenas estaba por comenzar. Un año después, el viñedo respiraba distinto. Donde antes había silencio y muerte, ahora había vida, murmullos, risas, el zumbido constante del trabajo humano mezclado con el canto de los pájaros al amanecer. La tierra, que alguna vez fue castigo, se había convertido en un pulso que marcaba mis días. Recorrí las hileras recién verdes con el cuaderno de mi abuela en una mano y una copa vacía en la otra. El aire olía a fruto maduro y madera nueva. Cada hoja, cada racimo, era una victoria silenciosa contra el olvido. Esa mañana, un grupo de críticos internacionales llegó para la cata inaugural. Entre ellos, el mismo hombre que había escrito el primer artículo, el que cambió mi destino. Lo observé mientras olfateaba la copa con la concentración de quien escucha una oración.
Tomó un sorbo, cerró los ojos, y sonrió. Esto no es solo vino, murmuró. Esto es memoria líquida. Es la historia que la tierra quiso contar. Sus palabras me recorrieron la piel. Por un instante, sentí la presencia de mi abuela entre las vides, invisible pero palpable, como el aroma que deja el roble después de una tormenta. La crítica fue un éxito rotundo. Los periódicos titulaban, "El renacer del vino más puro de California". Las listas de espera crecían cada día. Y, sin embargo, yo no sentía euforia. Sentía gratitud. Porque había comprendido algo que mi familia nunca entendió. El verdadero valor no estaba en vender botellas, sino en devolverle la voz a la tierra. Esa misma tarde recibí un mensaje inesperado. Era de un antiguo contacto de la junta directiva. Morgan, Stats está en venta. Claire renunció. ¿Te interesaría comprar la empresa? Mire la pente à la largo rato. El sol caía sobre el viñedo, tiñendo todo de oro. Pensé en Claire, en sus trajes perfectos, en su ambición desmedida, en cómo había construido su imperio sobre una base de apariencias. Y por primera vez no sentí rencor, solo compasión. Respondí. No necesito comprar lo que ya he recuperado. Apagué el teléfono y caminé hasta la sala de catas. Sobre la mesa descansaba una botella de la cosecha 1962. La abrí lentamente, escuchando el sonido suave del corcho, como un suspiro de siglos. Serví el vino y el color rubí brilló bajo la luz del atardecer. Brindé en silencio. Por mi abuela. Por Manuel. Por la tierra que me había elegido cuando todos los demás me rechazaron. Tomé un sorbo y cerré los ojos. El sabor era profundo, equilibrado, con notas de cereza madura y una dulzura leve que solo dan los años. Y entonces entendí. Durante todo este tiempo, no fui yo quien salvó al viñedo. Fue el viñedo quien me salvó a mí. El viento sopló entre las hojas, moviendo las vides como un susurro de aprobación. Manuel apareció a lo lejos, con paso lento y sonrisa cansada. Tu abuela estaría orgullosa, dijo. Siempre creyó que la tierra elegiría a su verdadero heredero. Asentí. Miré hacia las colinas cubiertas de niebla. Ese lugar, que una vez fue símbolo de mi castigo, se había convertido en el reflejo de mi redención. El cielo se encendía de naranja cuando levanté la copa una última vez. Algunas herencias no se miden en dinero, pensé, sino en el silencio que la tierra guarda para quien sabe escucharla. Mientras el sol se hundía tras los viñedos, una llamada nueva iluminó la pantalla de mi teléfono. Un coleccionista europeo ofrecía una cifra impensable por las 12 botellas de 1962. Sonreí. Quizás. La historia del vino que eligió a su dueña apenas estaba empezando.